Hawái es uno de esos lugares cuya naturaleza hay que proteger con todas las fuerzas, como mínimo porque aquí hay muchas especies endémicas de plantas y animales. De hecho, las islas pueden considerarse con razón una especie de reserva natural. Sin embargo, en un momento dado, todo esto comenzó a completarse con criaturas que nunca habían existido en Hawái: mangostas, pequeños depredadores que difícilmente se asocian con algún problema o amenaza. Las trajeron con un objetivo concreto: exterminar la población de ratas. Pero, como suele ocurrir, la introducción de animales exóticos por parte del ser humano no salió según lo previsto y se convirtió en una auténtica catástrofe. ¿Qué pasó allí? Ahora lo veremos. Hawái, al ser un archipiélago de origen volcánico, siempre se ha caracterizado por su ecosistema único y aislado, pero en el siglo XIX, cuando las islas se convirtieron en el centro de la producción mundial de azúcar, esta frágil armonía se vio amenazada. Con el desarrollo de la agricultura y la revitalización de las rutas comerciales en Hawái, además de otros beneficios de la civilización, llegaron unas invitadas no deseadas: las ratas. Llegaron en barcos mercantes y rápidamente se adaptaron a un mundo nuevo para ellas, donde no tenían enemigos naturales y había comida en abundancia. Las ratas, que poseen una increíble capacidad de reproducción, invadieron rápidamente las plantaciones de caña de azúcar. La hembra de este animal es capaz de producir de 3 a 6 camadas al año, cada una de las cuales puede tener entre 4 y 8 crías. Esto significa que en un año, una pareja puede tener entre 20 y 40 crías, y al cabo de un año su descendencia se contará por cientos. Este crecimiento demográfico permitió a estas criaturas invasoras propagarse con bastante rapidez por los dispersos pedazos de tierra del archipiélago hawaiano. Esto supuso un verdadero golpe para la economía de las islas. Los roedores no solo se comían la cosecha de caña de azúcar, sino que literalmente la destruían, royendo los tallos y privando a los agricultores de una parte significativa de sus ganancias. Muy a menudo, la campaña de siembra se convertía en una batalla que los humanos perdían. Las ratas que llegaron a las islas a finales del siglo XIX se convirtieron en una catástrofe para la caña de azúcar, causando enormes pérdidas. A finales del siglo XX, las plantaciones aumentaron y las ratas se extendieron aún más por Hawái, lo que provocó pérdidas millonarias cada año. Los agricultores buscaban desesperadamente formas de proteger sus tierras, pero los métodos tradicionales de control de roedores, como trampas y venenos, eran poco eficaces contra un enemigo astuto que se reproducía a gran velocidad. Las ratas poseen una resistencia y una inteligencia excepcionales, lo que les permitía eludir fácilmente cualquier trampa y desarrollar resistencia a los venenos. Pero el daño económico era solo una cara de la moneda. La naturaleza única de Hawái se vio expuesta a una amenaza mucho más grave. Antes de la llegada del hombre, y con él de las ratas, no había mamíferos depredadores en las islas. Las especies locales, especialmente las aves, evolucionaron en total seguridad. Anidaban en el suelo, ponían huevos en refugios, sin necesidad de defenderse de nadie. Las ratas, al ser omnívoras, encontraron en esta indefensión una fuente ideal de alimento. Comenzaron a destrozar nidos, a comer huevos y polluelos y a veces incluso a cazar aves adultas, lo que provocó una rápida disminución de las poblaciones de muchas especies endémicas que solo existían en las islas hawaianas. Por ejemplo, la pardela de Niue, que tiene un estilo de vida bastante austero, se vio amenazada. Los representantes de esta especie se sumergen hasta una profundidad de 10 metros para obtener alimento. Sin embargo, debido a los animales invasores, en la segunda mitad del siglo XX, la población de aves disminuyó drásticamente, lo que hizo necesario otorgarle a la especie el estatus de en peligro de extinción. Una situación similar se da con el ganso de Hawái o la barnacla nené y otras especies endémicas de patos y gansos. Algunas de ellas se han visto gravemente afectadas por la amenaza invasora, otras se han extinguido por completo. No solo se han visto afectadas las aves, sino también las tortugas verdes, que también ponían sus huevos en la costa, lo que las convertía en presa fácil para los roedores introducidos. En definitiva, una auténtica catástrofe para la naturaleza de Hawái. Además del daño económico y la catástrofe ecológica, las ratas representaban una amenaza grave y constante para la salud humana, ya que son reservorios naturales y portadores de numerosas enfermedades bacterianas y víricas peligrosas. En Hawái se ha vuelto especialmente relevante el problema de la leptospirosis, una infección bacteriana causada por espiroquetas del género Leptospira. Esta enfermedad, también conocida como ictericia de Weil o enfermedad de Weil, se transmite por contacto directo o indirecto con la orina de animales infectados, principalmente ratas. Los síntomas de la leptospirosis en los seres humanos varían desde leves, similares a los de la gripe, hasta graves y mortales, que provocan daños en el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. En Hawái, con su clima tropical húmedo y abundancia de agua dulce, la leptospirosis se convirtió en una grave amenaza para quienes trabajan en las plantaciones y en las zonas rurales, así como para quienes practicaban actividades al aire libre cerca de cuerpos de agua. Aunque los brotes de esta enfermedad en el siglo XIX no se documentaron con tanto detalle como hoy en día,
día, los médicos de la época observaron casos misteriosos de fiebre y ictericia entre los trabajadores de las plantaciones, que ahora se pueden atribuir con gran probabilidad a la leptospirosis. Las ratas también eran las principales portadoras de pulgas, que a su vez propagaban la peste bubónica. A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los puertos de Hawái se convirtieron en uno de los más activos del Pacífico, se multiplicaron los casos de peste traídos por los barcos mercantes. Así ocurrió, por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando en Honolulu se produjo un brote de peste tan grave que las autoridades llegaron a quemar los barrios infectados. La peste no era un problema masivo y constante, sino más bien una amenaza periódica que surgía debido a que las principales ciudades de Hawái son puertos a los que llegaban y siguen llegando constantemente muchos barcos. Sin embargo, siempre existía el riesgo de que se produjera un brote que se cobrara muchas vidas humanas. En general, se produjo una catástrofe invasora y había que encontrar alguna solución, que fue el método de Jamaica. Allí, entre 1872 y 1877, para combatir las ratas, se trajeron estos pequeños depredadores llamados meloncillos de Java o Herpestes javanicus, que es una especie de mangostas. Los hawaianos no se inventaron nada nuevo y simplemente hicieron lo mismo. Llevaron a estas mismas criaturas a su archipiélago con la esperanza de salvarse. El primer grupo de 72 ejemplares fue liberado en la costa este de la isla de Hawái, en la zona de Hamakua. El objetivo era criarlos y luego distribuirlos por otras islas. Poco después de su exitosa cría, sus bebés fueron enviados a las plantaciones de las islas de Maui, Molokai y Oahu. ¿Qué pasó con Kauai? Es la única isla que se quedó sin meloncillos porque, según la leyenda, uno de los depredadores fue mordido por un animal durante la descarga. La situación es casi idéntica a la de las ratas. No hay enemigos naturales y hay comida en abundancia. Además, la especie se caracteriza por su alta fertilidad. Las mangostas alcanzan la madurez sexual a los 4 o 5 meses de edad y pueden reproducirse hasta 3 veces al año. Cada camada suele constar de 2 a 4 crías. Todo esto significaba que la población crecía a una velocidad increíble. Esto permitió a los animales adaptarse rápidamente y ocupar diversos nichos, desde bosques húmedos hasta pastizales abiertos, y especialmente las tierras bajas y los alrededores de las plantaciones de caña de azúcar. Se podría pensar que era simplemente perfecto, ya que así ninguna rata podría escapar de las mangostas. Sin embargo, las mangostas no eran adecuadas para desempeñar el papel de arma biológica contra las ratas. La razón principal por la que las mangostas no logran controlar la población de ratas radica en sus características de comportamiento. Las ratas son animales nocturnos, más activos durante la noche, cuando salen en busca de alimento. Las mangostas, por el contrario, son animales diurnos, activos durante el día. Como resultado, estas dos especies podían coexistir muy cerca, pero sin tener ningún contacto entre ellas. Además, las mangostas, al ser animales omnívoros, no consideran a las ratas como el elemento principal de su dieta. Las ratas son inteligentes, cautelosas, se esconden en lugares de difícil acceso y, en general, duermen durante el día. Es mucho más fácil alimentarse de otros seres que abundan en Hawái. Según los expertos en la actualidad, las mangostas amenazan a 8 especies de aves protegidas por el gobierno federal, entre ellas el ganso de Hawái o la barnacla nené y el águila real. En los lugares donde han aparecido las mangostas, las poblaciones de estas especies, que anidan en el suelo por naturaleza, se han reducido drásticamente. En el caso de la barnacla nené, las organizaciones ecologistas afirman que las mangostas son la principal causa del fracaso de su reproducción, ya que estos depredadores invasores destruyen activamente los nidos y se comen los huevos y los polluelos. Hasta la década de 1950, la población de estas aves en Hawái era de unos 25.000 ejemplares, pero luego se redujo a 30. Sí, no solo influyeron las mangostas, pero, según los expertos, fueron estas criaturas las que tuvieron el impacto más grave. Así, las investigaciones realizadas en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái demostraron que el 77% de los huevos de ganso perdidos entre 1978 y 1981 fueron destruidos por las mangostas. El rascón hawaiano, visto por última vez en 1884, desapareció, en particular debido a las mangostas. El moho de Kauai, cuyo último ejemplar fue visto en 1985, tampoco tuvo suerte. Como te imaginas, la culpa fue, una vez más, de las mangostas. Cuando, además de las ratas, aparecieron las mangostas en las islas, resultó que los humanos crearon dos amenazas muy peligrosas para las especies endémicas locales. Unas corren y se comen los huevos por la noche, las otras durante el día. Además, ambas especies casi no interactúan entre sí. En resumen, la estrategia humana se parecía más a un plan bien pensado para destruir la naturaleza de Hawái que a un intento de salvar las islas de la invasión de ratas. El hecho es que las mangostas son animales omnívoros, por lo que pueden comerse a todos los que son más pequeños y con los que pueden lidiar. Por ejemplo, la avicultura de Hawái sufrió mucho por esto. Las mangostas son conocidas por atacar a las aves domésticas, principalmente a las gallinas y los pollos, así como a los patos.
Por supuesto, tampoco se quedan sin robar y destruir los huevos de estos animales. Como prueba de ello, hay documentos que demuestran que a principios del siglo XX, los propietarios de granjas de zonas como Kaimuki se quejaban habitualmente del robo de huevos y de los ataques a las gallinas. El impacto de las mangostas no termina ahí, ya que, además de todo lo mencionado, pueden causar enfermedades entre el ganado doméstico. Recordemos la leptospirosis, que transmiten las ratas. También la transmiten las mangostas, y además, entre esta especie, según se afirma, su propagación no se queda atrás con respecto a las ratas. En las granjas, las mangostas contaminan las fuentes de agua, los comedores y los pastos. Los animales de granja, como el ganado vacuno, los cerdos y los caballos, pueden infectarse al beber agua contaminada o al comer hierba manchada con la orina de las mangostas. Además, en el ganado vacuno, la leptospirosis suele provocar abortos e infertilidad, lo que supone un grave perjuicio económico para las granjas lecheras y ganaderas. En los cerdos puede causar problemas reproductivos y en los caballos, insuficiencia renal. Por lo tanto, las mangostas representan una amenaza biológica constante para la salud y la productividad de todo el sector ganadero de Hawái. Además, al exterminar la fauna local, las mangostas destruyen la compleja y equilibrada cadena alimentaria que controlaba de forma natural las plagas. Muchas aves locales, como el apapane, se alimentan de néctar, pero también comen activamente insectos dañinos y sus larvas. Cuando las poblaciones de estas aves se reducen drásticamente debido a la depredación de las mangostas, aumenta el número de insectos que atacan los cultivos agrícolas, lo que provoca pérdidas adicionales a los agricultores. En general, las mangostas son, indirectamente, plagas que provocan que otras plagas dañen la agricultura hawaiana. Sí, un daño continuo. En general, todo salió completamente fuera de lo previsto, por lo que, además de luchar contra las ratas, los habitantes de Hawái tuvieron que luchar también contra las mangostas. Hoy en día, esta lucha se libra en varios frentes, uniendo los esfuerzos de organizaciones gubernamentales y privadas, científicos y la población local. El método principal, que sigue siendo el más eficaz, es la captura física. Se colocan trampas especiales, diseñadas para mangostas, en sus lugares de hábitat. Como cebo se utilizan los alimentos más diversos, ya que las mangostas son omnívoros, pero los más frecuentes son los huevos o los trozos de carne, que les encantan. Los profesionales del control de plagas revisan regularmente las trampas, capturando mangostas y evitando que se reproduzcan, lo cual es especialmente importante en zonas donde habitan especies vulnerables de aves y tortugas marinas, cuyos nidos se han convertido en presa fácil para estos depredadores. ¿Sabes por qué se considera difícil deshacerse de las mangostas? Se adaptan muy bien incluso a las trampas. Así, en un estudio realizado en Hawái, durante los primeros meses tras la instalación de las trampas, se capturaba una mangosta aproximadamente cada 7 días, pero luego esta cifra se redujo a una mangosta cada 20 días. Esto indica que los animales se vuelven cautelosos con las trampas, y con el tiempo, su captura se convierte en una tarea cada vez más difícil. Y en general, es difícil tener éxito en la eliminación de las mangostas, aunque solo sea porque es poco probable que alguien se dedique a contar los ejemplares capturados, a pesar de la amenaza que representan estos animales. Sin embargo, hay datos que indican que, en concreto, en 6 pequeñas islas hawaianas, con una superficie total de 115 hectáreas, las mangostas han sido eliminadas con éxito. No está mal, teniendo en cuenta todo el daño que causan estas pequeñas criaturas. Además de la captura, se está realizando un gran trabajo para proteger las zonas vulnerables. Alrededor de los lugares de anidación, donde las aves y las tortugas crían a sus crías, se instalan vallas y barreras especiales que impiden que las mangostas entren en el territorio protegido. Además, es muy importante educar a la población local y a los turistas. Se explica a la gente que hay que recoger los restos de comida y la basura que pueden atraer a las mangostas, así como crear corrales bien protegidos para los animales domésticos, como las gallinas. Todo esto ayuda a reducir la cantidad de recursos alimenticios para los depredadores y a disminuir su número en los núcleos de población. Pero, ¿sabes cuál es otro de los problemas de Hawái? Que, además de las ratas y las mangostas, los habitantes tienen que luchar contra otras especies, que en ocasiones son aún más peligrosas para el archipiélago. Por ejemplo, los cerdos parecen criaturas inofensivas, pero en las islas se han convertido en otra catástrofe. El capitán James Cook y luego otros europeos trajeron consigo razas de cerdos más grandes, que fueron dejadas en las islas para su cría y como fuente de alimento para futuras visitas. Estos cerdos europeos, grandes y agresivos, se adaptaron rápidamente a la vida salvaje y comenzaron a cruzarse con sus parientes polinesios. El resultado de este cruce fue una nueva población más resistente y destructiva, que comenzó a reproducirse activamente en los territorios hawaianos. Y, tras décadas, su número se volvió incontrolable y se extendieron por todas las islas grandes, causando estragos en la flora y la fauna locales. Los cerdos salvajes habitan en diversos entornos, desde bosques secos hasta bosques tropicales húmedos. Son muy adaptables,
lo que les permite sobrevivir en diferentes condiciones. Por ejemplo, en un estudio realizado en Oahu, se descubrió que la densidad de población en los bosques puede alcanzar los 60 ejemplares por kilómetro cuadrado. Se desconoce el número exacto de cerdos salvajes que hay en Hawái, pero su población se estima en cientos de miles de ejemplares. Se encuentran en todas las islas grandes, excepto en Lanai, y son especialmente comunes en Maui, la Isla Grande y Oahu. En la Isla Grande su población es tan grande que se cree que ocupan alrededor del 80 al 90% de todos los hábitats de la isla, excepto las zonas más altas y áridas. El daño más notable que causan está relacionado con su comportamiento natural, ozar la tierra. En busca de raíces, larvas y gusanos, los cerdos remueven metódicamente el suelo, creando enormes surcos similares a trincheras de hasta 40 centímetros de profundidad. Esto destruye la cubierta forestal, compuesta por helechos hawaianos y musgos que retienen naturalmente la humedad y previenen la erosión. Como resultado, cuando llueve, el agua no se absorbe en el suelo, sino que se escurre rápidamente por las laderas. Se estima que este escurrimiento puede ser entre un 300 y un 500% mayor que en los bosques intactos. Esto no solo provoca una erosión a gran escala, sino que también contamina los ríos y arroyos de agua dulce, dañando a los peces y camarones locales, que son parte integral de ellos. Además, los cerdos salvajes se han convertido en una de las principales causas de la amenaza que se cierne sobre la flora única de Hawái. El escarbar el suelo no solo destruye las plantas ya existentes, sino que también impide el crecimiento de otras nuevas, ya que los cerdos se comen los plantones jóvenes. Les gustan especialmente las raíces de árboles endémicos, como el Metrosideros polymorpha, que son la base de muchos bosques hawaianos. Otro aspecto crítico de su daño es la propagación de plantas invasoras. Los cerdos comen frutos de especies exóticas, como la guayaba fresa y la uña de gato, y luego esparcen sus semillas a nuevos territorios con sus excrementos. Según algunos datos, gracias a los cerdos, las plantas invasoras constituyen hoy en día entre el 60% y el 70% de toda la biomasa de los bosques tropicales de Hawái, desplazando a las especies autóctonas. Y eso no es todo. Las cavidades creadas por los cerdos, especialmente en condiciones de clima tropical húmedo, se llenan rápidamente de agua, convirtiéndose en criaderos ideales para la reproducción de los mosquitos Culex quinquefasciatus. Por cierto, estos tampoco existían en Hawái, fueron traídos en el siglo XIX. ¿Quién lo hizo? Las personas. Los cerdos, sin saberlo, aumentan considerablemente el área de distribución de estos insectos chupadores de sangre. Para Hawái, esto tiene consecuencias terribles, ya que los mosquitos son portadores de enfermedades mortales como la malaria aviar y la viruela aviar, contra las que las aves endémicas locales no tienen ninguna inmunidad. Las aves, que han evolucionado el aislamiento, nunca se han enfrentado a estas enfermedades. Cuando los mosquitos fueron introducidos en Hawái, comenzaron a propagar rápidamente las enfermedades entre las aves, lo que se convirtió en otra razón por la que las sufridas especies endémicas de Hawái se vieron gravemente amenazadas. La situación se agrava por el hecho de que los cerdos, al crear cada vez más lugares para la reproducción de los mosquitos, obligaban a las aves que quedan a migrar a zonas más altas y frescas, donde los mosquitos no pueden sobrevivir. Sin embargo, estas zonas seguras se reducen constantemente debido al calentamiento global, que permite a los mosquitos ascender cada vez más alto en las montañas. Así, los cerdos están provocando de forma indirecta, pero inexorable, la extinción de muchos animales. Esto demuestra que el daño causado por las especies invasoras suele ser multifacético y que una sola acción destructiva, como en el caso de la excavación de los cerdos, puede desencadenar una reacción en cadena que ponga en peligro todo un ecosistema. Los cerdos también son una amenaza directa para las aves hawaianas que anidan en el suelo. Se han registrado casos en los que los animales se comían los huevos y los polluelos de aves autóctonas, como los gansos de Hawái, así como otras especies de las que ya hemos hablado en el vídeo de hoy. En resumen, otro problema gigantesco que afecta a la naturaleza de Hawái desde los frentes. Además, este problema no es el último, ya que también están las cotorras. Aunque pueda parecer que no representan una amenaza para Hawái, en realidad se convierten en otro factor de riesgo para la naturaleza local. Son cotorras de Kramer. Son originarios del sur de Asia y África, y llegaron a las islas hawaianas como mascotas en la década de 1960. Con el tiempo, las mascotas comenzaron a escapar a la naturaleza, formando poblaciones que viven fuera de los asentamientos humanos. Al principio su número creció lentamente, pero luego, como suele ocurrir con las especies invasoras, se produjo un aumento. Por ejemplo, en la isla Kauai, donde en la década de 1990 solo había unos 200 ejemplares, se estima que su población alcanzó los 12.500 ejemplares en 2021. Esto los convierte en una de las especies invasoras más numerosas. El impacto destructivo de estas cotorras es multifacético. Para empezar, causan un enorme daño a la agricultura, lo que supone uno de los problemas más graves para los agricultores locales. Al ser animales omnívoros y agresivos, atacan la cosecha en grandes bandadas. Además, estas aves invasoras no solo se comen los frutos maduros y las semillas, sino también los inmaduros, lo que aumenta aún más los daños.
Según los estudios, en Kauai, las pequeñas explotaciones agrícolas pierden una media del 10% de la cosecha, y, en algunos casos, las pérdidas pueden alcanzar el 30% en cultivos como el árbol del pan, el lichi y el longan. Estas aves también dañan los cultivos de maíz y girasol, lo que provoca importantes pérdidas económicas en el sector agrícola. Además del daño económico, las cotorras de Kramer representan una grave amenaza para la naturaleza única de Hawái. Desplazan a las aves locales, compitiendo agresivamente con ellas por el alimento y los lugares de anidación. Aunque aún no hay suficientes estudios precisos sobre su impacto en las especies endémicas, hay casos documentados de desplazamiento. Además, estas cotorras también pueden actuar como portadores de la malaria aviar, que es mortal para las aves locales que no son inmunes a esta enfermedad. Además, contribuyen a la propagación de plantas invasoras, como la miconia y la calabaza yedra, al esparcir sus semillas. Así, las cotorras, que son en sí mismas una especie invasora, agravan el daño causado por las plantas exóticas ya existentes, lo que supone una carga aún mayor para el frágil ecosistema. Sus pernoctaciones masivas cerca de los núcleos de población también crean problemas para las personas, relacionados con el ruido, la gran cantidad de excrementos y el riesgo de transmisión de enfermedades. Esta historia, al igual que en el caso de los cerdos salvajes, pone de relieve lo difícil que es predecir y controlar las consecuencias de la introducción de especies en nuevos ecosistemas, incluso en los casos que parecen más inofensivos. En general, ya te haces una idea. Es muy difícil no confundir Hawái con Australia, que es probablemente el ejemplo más claro de invasión invasiva por parte de los humanos. Pero lo bueno es que tanto en Hawái como en Australia se están esforzando por combatirlo, aunque a veces salga mal, como en el caso de las ratas y las mangostas.